Amén. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias la carta del apóstol Santiago. Carta del apóstol Santiago en su capítulo 1. Vamos a dar lectura de los versículos 12 al versículo 15 únicamente. Santiago 1, 12 al 15. En esta mañana quiero predicar ahora un tema que he titulado Venciendo toda tentación. Venciendo toda tentación. Les voy a pedir que me presten atención. Es un tema un poquito complicado de explicarlo. Voy a tratar de echarle ganas, poder explicar esto, y usted trate también de echarle ganas de entenderme, para que así al salir de este lugar pues podamos entender la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios de esta manera: soportando las pruebas, venciendo toda tentación, el tema de la predicación de esta mañana. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos rogarte, Señor, que tú nos des entendimiento para poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender de dónde, Señor, viene lo que tú cuentas como pecado en nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder retener tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, una vez más te lo ruego, a poder, Señor, explicar tu palabra, pero también a tu pueblo, Señor, darles entendimiento, sabiduría, esa luz de tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre ellos, para que puedan entender, Señor, lo que tu palabra nos quiere hablar en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que a través de esta palabra, Señor, tú hablarás y nos darás entendimiento para poder entender qué es lo que debemos de hacer cuando las tentaciones diversas llegan, Señor, a nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Todos, amados hermanos, sabemos que somos hombres, personas que cometemos pecado, pero el pecado, cuando ya es contado como pecado en el corazón, no es que llega inmediatamente, lleva un proceso en su vida hasta el punto en el cual usted cede, ya sea a malos pensamientos, ya sea a malas palabras, a malas actitudes. Todo aquello que nosotros conocemos que es pecado lleva un proceso. Nadie peca al punto nada más, sino que lo que la palabra de Dios en esta mañana nos hablará, es importante que nosotros lo entendamos. Todos de alguna manera hemos pecado, y todos de alguna manera llevamos ese proceso que nos lleva a pecar. El apóstol Santiago en este texto nos habla de pruebas y de tentaciones. ¿Qué son las pruebas? Como hijos de Dios somos probados por Dios mismo, porque nuestra fe necesita ser probado. Sí, nosotros como hijos de Dios tenemos que atravesar diversas pruebas. ¿Quién es el que manda las pruebas? Dios es el que nos prueba. Dios es el que nos pone en un momento de dificultad, en un momento de prueba, con el único objetivo de que nosotros salgamos
aprobados, salgamos fortalecidos en nuestra fe. Sí, creo que es muy conocido cuando nosotros le pedimos a Dios paciencia y lo que Dios nos manda es un montón de situaciones, un montón de problemas. Es ahí donde el Señor trabaja con nuestra paciencia. Cuando nosotros le pedimos fe al Señor, que aumente nuestra fe, a lo mejor cuando usted ore eso, a lo mejor al siguiente día o la siguiente semana se va a quedar sin trabajo. Y es ahí donde el Señor va a empezar a trabajar con su fe. ¿Por qué? Porque usted pidió que su fe sea fortalecida. ¿Cómo es fortalecido? El Señor entonces lo mete por el fuego de la prueba y es Dios quien nos prueba para que nosotros salgamos aprobados. Pero también Santiago nos habla de tentaciones y claramente Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie. Tentaciones, como hijos de Dios debemos o somos llamados a vencer las tentaciones. Dice una vez más el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que pasan con éxito la tentación y la prueba son los que aman a Dios y reciben el premio que es la corona de la vida. ¿Quiénes son los que aman a Dios según Santiago? ¿Quiénes son los que demuestran su amor por Dios? Los que vencen la tentación y las pruebas. Cuando llegan tentaciones, cuando llegan situaciones que somos tentados muchas veces y las vencemos, es entonces cuando estamos dando a conocer de nuestro amor a Dios. La muestra de su amor, de mi amor por Dios, no solo está en la alabanza, no solo está en el momento, en el tiempo de ofrendar, en la obediencia de dar nuestros diezmos, en nuestro servicio a Dios, sino que una maravillosa prueba de amor a Dios es cuando usted le dice no a las tentaciones. No hay una alabanza mejor entonada que cuando usted se para enfrente de una tentación y le dice no a esa tentación que lo va a llevar a pecar. Y pecados, entendamos y recordamos que hay pecados de acción y pecados de omisión. Aquello que usted sabe que tiene que hacer, que tiene que ir, que tiene que cumplir con las cosas de Dios y no va, se llaman pecados de omisión. Pero para ello también debió de haber pasado por ese proceso que entra por la tentación o que es una tentación en su vida. Sigamos leyendo versículos 13 y 14 y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a ver un poquito acerca de la palabra concupiscencia. Es una palabra rara, una palabra que no podemos entenderlo del todo si no la estudiamos. ¿Cuántos entienden qué es la concupiscencia? ¿Quién puede dar una definición exacta de lo que es concupiscencia? Entendemos que es algo que está en nosotros y que nos empuja a hacer lo malo, pero ¿quién puede entender exactamente lo que implica la palabra concupiscencia? Vamos a estudiar un poco esta palabra para poder entender lo que el apóstol Santiago nos está diciendo, que cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia proviene de una palabra griego, que está en griego, mejor dicho, que se lee de esta manera, epitsumía. Y epitsumía trae significados diversos, en los cuales son codiciar, es desear o es tener pasión. Pero la raíz de epitsumía viene de epitsumeo. Y esto, mis hermanos, significa
lo que uno está guardando dentro del corazón. Epizumeo es algo que uno está metiendo dentro del corazón. Entonces la palabra concupiscencia implica lo malo, por supuesto, que es lo que uno está metiendo dentro del corazón. Entonces, epizumía trata de las cosas malas que uno pone en el corazón. Entonces, concupiscencia nos habla de todas las cosas malas que uno guarda dentro del corazón. Cada uno tiene su propia concupiscencia. Cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí sentados, todos, absolutamente todos, tenemos nuestras propias concupiscencias, tenemos cosas malas dentro del corazón que cuando vemos algo que nos va a llevar a ser tentados, podemos tomar la elección de detenerlo o de aceptarlo. ¿Por qué? Porque decíamos, tenemos la concupiscencia. Y la concupiscencia es algo entonces que está dentro de nosotros, en donde está guardando todo lo malo que hemos visto, que hemos sabido, que hemos hecho. Todo está almacenado en nuestro corazón y eso es la concupiscencia. En el corazón, en lo que en ocasiones nosotros también lo llamamos como alma o como mente o nuestro ser interior, es en donde nosotros tenemos nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Ahora, ante un estímulo que afecta nuestro intelecto, mis hermanos, creamos como una especie de tarjeta, por decirlo así, que lo ponemos en la memoria, lo ponemos en el cerebro. Espero no enredarlos, la verdad, me cuesta trabajo también un poco explicar esto, pero es necesario que entendamos lo que el apóstol Santiago nos dice, que cuando somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Yo le decía, cuando nosotros tenemos algún estímulo que afecta nuestro intelecto, creamos una especie de tarjeta que lo ponemos en la memoria, lo ponemos en el cerebro. Haga de cuenta, imagínese que dentro de usted tiene dos cajitas. En uno va poniendo las cosas malas, las cosas que ha hecho, las cosas que ha dicho, y en otra va poniendo las cosas buenas, por decir una predicación de la palabra de Dios. Usted algo rescata de la predicación y lo pone en la cajita buena. Usted analiza la letra de una alabanza, algo bueno también encuentra en esa letra, usted crea esa tarjetita y lo mete también en la cajita de cosas buenas. Pero también usted con su mirada puede ver algo malo, crea una tarjetita y lo mete también en la cajita de cosas malas. Entonces, decía yo, ante un estímulo que afecta nuestro intelecto, creamos como una especie de tarjeta que lo ponemos en la memoria, en el cerebro, y hay tarjetitas que son buenas porque a través de la lectura de la Biblia, como yo les decía, cuando usted lee un buen libro que edifica su vida espiritual, le ayuda a entender la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, una buena plática quizá con una persona que edifica esa plática su vida, todo eso va almacenando buenas tarjetitas en esa caja que usted tiene dentro. ¿Y sabe cómo se llama esa caja? Se llama inocencia. Inocencia no es que usted viva en ignorancia, sino inocencia es algo que usted tiene en su corazón, en el cual Dios no lo acusa de nada. ¿Por qué? Porque son cosas buenas. Pero también hay tarjetitas que son malas, como malos chistes, como mentiras para cubrir una verdad, mirar o hablar cosas indebidas. Esas tarjetitas están siendo almacenadas en otra cajita dentro de nosotros mismos, que es llamado la concupiscencia. Nosotros mismos somos los que vamos metiendo, almacenando cosas malas, que llegado el momento cuando somos tentados, tenemos en nosotros un almacenamiento tal de cosas malas que nos hace fácil caer en la tentación. Vamos a leer una vez más el versículo 14 y también el versículo 15. Dice la palabra: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte. Todo empieza por un proceso, según el apóstol Santiago. Todo empieza por un proceso. Primero está la atracción, está el mirar algo, y sabemos que eso no es correcto. Después de que uno ha sido atraído por eso que aparentemente es agradable, pero que sabemos que no es lo correcto, entra el punto de la seducción, en donde empieza un momento como de negociación, por decirlo así. Usted sabe que eso que quiere hacer no es correcto, pero por otro lado usted dice, bueno, pero nadie me va a ver. Pero por el otro lado usted dice, bueno, pero a lo mejor es la última vez que lo voy a hacer. Pero usted dice, pero a lo mejor, y está ahí en un punto de negociación. Primero, decíamos, es la atracción. Usted vio algo, y después que usted lo vio, si no corre de ello, empieza un proceso en el cual lo puede llevar a pecar. Se encuentra en el punto de la seducción. Usted se encuentra en ese momento de negociación. Si lo hago, mejor no lo hago. No, pero será la última vez. No, pero yo sé que eso es pecado y que sé lo que produce el pecado. Y cuando usted es atrapado, cuando usted decide hacerlo, es cuando el pecado ha sido concebido. Cuando usted se escapa de ese momento y dice, no lo voy a hacer, y se da la vuelta y se va, es entonces cuando no hubo pecado en usted. El problema no fue en que fue atraído. El problema no está en el momento de la seducción o en el momento de la negociación. El problema del pecado llega cuando usted decide dejar de lado lo bueno e ir en pos de aquello que lo atrajo, lo sedujo. Ahora, cuando usted dice, sí lo voy a hacer por última vez, es cuando ha concebido el pecado, y ahí es donde Dios ya toma como pecado, aunque usted no ha llegado a consumar aquello que ya ha tomado la decisión de hacerlo. El Señor ya lo toma como pecado. Este es el proceso, mis hermanos, de caída espiritual. Y eso, ¿qué es lo que lo produce? La concupiscencia que hay en el corazón. Como seres humanos somos buenísimos para echarle la culpa a alguien más. Es que me dijo que si yo le entrara, por eso caí. Es que de verdad que me ofreció algo tan... No es la otra persona. Dice la palabra de Dios que es por nuestra propia concupiscencia como empieza nuestra caída espiritual. Santiago 4:1 dice también la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de lo que tenemos dentro, de las concupiscencias que está dentro de nosotros? Las pasiones se alojan en nuestro interior. Es de adentro, dice el apóstol, de vuestras pasiones. El problema de que yo peque, el problema de que yo caiga en pecado no es el problema del vecino, porque él puede a lo mejor atraerme, seducirme, pero yo tengo la determinación de decir no y no caer en pecado. Quiero que vayamos también a Lucas capítulo 6, versículo 45. Deje una señal ahí en Santiago capítulo 1 y ayúdeme a buscar Lucas capítulo 6, versículo 45. Jesús está hablando en esta parte y dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recuerde, decía yo, acerca de dos cajitas que tenemos ahí. Usted le está metiendo cosas buenas, pero también le está metiendo cosas malas a la concupiscencia. Y entonces el Señor dice: porque de la abundancia del corazón. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón?
¿Abundan las cosas buenas? Abundan más, está más llena la caja de la inocencia que la caja de la concupiscencia. De lo que abunda en el corazón, dice la palabra, hablará la boca. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora vámonos a Juan 14:30. San Juan 14:30, el Señor Jesucristo una vez más está hablando y dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Cuántas tarjetitas, por decirlo de esta manera, para que lo entendamos, había logrado meter Satanás en el corazón de Jesús? Hebreos nos dice que Jesús fue tentado en todo. Tal así como es tentado usted, el Señor fue tentado también. Pero dice que Él fue sin pecado. El enemigo, Satanás, no logró meterle ni una tarjetita en el corazón de Jesús. No hubo problemas en el corazón de Jesús con la concupiscencia. Y por eso en este versículo 30 dice: porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El enemigo, el diablo. Y dice: y él nada tiene en mí. Nada, ningún poder, ninguna tarjetita tiene el diablo en mí, dice el Señor. Solo en el corazón de Jesús existía lo que es la inocencia. No había concupiscencia en él. Ahora volvamos a Santiago 1:14 una vez más. Una vez más dice la palabra: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recuerden, mis hermanos, que nosotros como cristianos todavía somos tentados a pecar, pero el pecado no llega así de bote pronto al corazón. El pecado no llega inmediatamente al corazón. Nosotros somos los que llevamos ese proceso de permitir que eso que nosotros en algún momento pensamos, que hicimos, llegue al corazón y sea contado como pecado, o también podemos detenerlo y decirle que no. Entonces decíamos que el primer punto es la atracción. ¿Qué es lo que produce que usted pueda tener una atracción en su vida? ¿Qué es lo que produce aquello que usted se sienta atraído por algo? La concupiscencia. Cuando alguien tuvo problemas anteriores con algo malo, siempre será atraído por ello. Por ejemplo, alguien que ha sufrido con las drogas, con el alcohol, con el adulterio, que tuvo problemas de murmuración. Cuando se presenta esa oportunidad en su vida, puede ser tentado y puede llegar una vez más a pecar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que en algún momento acumuló en su corazón. Una persona que ha vivido en drogas, es difícil que esté enfrente de una persona que se está drogando y que no se le antoje. ¿Por qué? Porque en su corazón existe aquello que se llama concupiscencia, y eso lo llevará a sentirse atraído por las drogas. ¿Sí? Un hombre que ha vivido en adulterio toda su vida y llega a los pies de Cristo, es regenerado por el Señor. De todas maneras, en su corazón hay una concupiscencia que es peligroso estar, o que él esté con una mujer a solas. ¿Por qué? Porque sabe él lo que puede producir el estar con una mujer a solas. Entonces es de nuestra propia concupiscencia en donde nosotros somos atraídos, somos seducidos, y en donde muchas veces llegamos a pecar. Cada uno es atraído por lo que guardó en un momento en su corazón. El diablo le seducirá con lo que en algún momento fue su problema. El segundo punto, decíamos, es la seducción, un tipo de negociación entre la información negativa
que le atrajo, y la información positiva que en cierto momento lo detiene a caer en la trampa. La seducción es un tipo de negociación, ya lo dije, y esa negociación entre la concupiscencia y la inocencia es lo que el apóstol Santiago le llama el punto de la seducción. ¿Quién ganará en este punto? De lo que abunda en el corazón, dice el Señor, hablará la boca. Después entra el momento de la concepción, cuando uno cede al pecado o cede a la tentación, mejor dicho, y ya se es contado como pecado. Vamos a leer también lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5. Mateo 5, 27 al 28, 25, 27, 28 dice la palabra de Dios. 5, 27, 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor, nuestro Dios, no cuenta el adulterio como pecado hasta el acto mismo, sino con el simple hecho, dice el Señor, de mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya es contado como pecado. El problema no está en ver a una mujer, el problema está en fantasear con esa mujer, y es ahí en donde ya se cae o ya se cuenta como pecado. Recuerde usted una historia muy ejemplar, hablando de este punto, acerca de David y Betsabé. Cuando David vio a la mujer, dice que la miró, la codició. En ese momento de codiciar, ese momento de negociación, yo creo que David tuvo problemas. Se encontró en un momento en el cual él dijo: si lo hago, no lo hago, es la esposa de uno de mis mejores generales, pero no importa, estoy solo en casa. Hasta que llegó un momento en el cual él decidió hacerlo y le fue contado como pecado, y llegó a consumar ese pecado que le trajo como consecuencia la muerte, y la muerte tanto espiritual como la muerte también de varios de sus hijos. La consumación del pecado es lo que nos separa, lo que ya produce una muerte espiritual. ¿Qué es lo que lleva todo este proceso en el corazón del cristiano? Entonces, es algo que nosotros tenemos en el corazón que se llama concupiscencia. Un cristiano moralmente recto, ¿hasta dónde se detiene? Si somos honestos, mis hermanos, un cristiano llega hasta el punto de la concepción, porque se nos ha enseñado: cuida lo que haces, y se nos ha olvidado en no llegar hasta el momento de imaginar o de fantasear cosas que ya se nos cuenta como pecado delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces el cristiano ya vive en pecado, no de acción, pero sí de pensamiento. Cuando usted permite esos pensamientos malos en usted, en su mente, en su corazón, ya usted está imaginando cosas que no debe de pasar, pero usted se las está imaginando. El Señor ya se los está contando como pecados. Entonces, ¿hasta dónde el cristiano se tiene que detener? Hasta el punto mero de la seducción. Cuando hay una negociación de sí, no, usted dice no, y es cuando no hay pecado todavía en el cual usted pueda ser culpable. Nosotros como cristianos tenemos, decía yo, unas tarjetas poderosas también para poder vencer a las tarjetas de concupiscencia. Y esas tarjetas son las promesas de Dios en su palabra. Hay cosas malas que el mundo constantemente está bombardeando nuestra concupiscencia. Usted sale a la calle, prende la radio, prende el televisor, y todo lo que ahí usted ve, todo lo que escucha, está alimentando su concupiscencia. Y si no alimenta usted su inocencia con la palabra de Dios, alguien va a tener mayor peso, o algo va a tener mayor peso en usted, y siempre terminará cayendo en aquello que tiene más peso. Entonces nosotros tenemos
tarjetas poderosas para poder vencer a esas tarjetas de concupiscencia. Y esas tarjetas, decía yo, son las promesas de Dios a través de su palabra. Recuerde que cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Él siempre usó la palabra de Dios y dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y Él por eso nada tuvo que ver con las cosas que el enemigo quería poner en su corazón. En la carta a los Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos habla acerca de la armadura en la vida del cristiano. Y todas las otras partes de la armadura es para que usted pueda ser guardado, es para que usted pueda ser protegido. Y hay una sola parte de la armadura que es con el cual usted tiene que pelear, tiene que luchar, y esa es la palabra de Dios. En la segunda parte del versículo 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando se sienta tentado, cuando se sienta atraído, cuando se sienta seducido, no busque amistades, no busque consejos de amigos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No se meta a Facebook y exponga su problema ahí en ese lugar para ver qué opiniones, qué consejos le dan. Vaya directamente a la palabra de Dios para poder tratar con ese punto. Necesitamos la espada del Espíritu. Por eso la necesidad de conocer la palabra de Dios y saberla usar para pelear. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a las tentaciones cuando llegan a nuestras vidas? Más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo puede uno ganar, mis hermanos? ¿Cómo puede uno ganar a través de la inocencia? Siempre yendo a la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios nos puede dar autoridad para poder vencer todo aquello que la concupiscencia quiera hacer o dañar en nosotros. Llenemos nuestros archivos de cosas buenas, llene su corazón de cosas buenas. Una vez más, el Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón es lo que el hombre va a hacer. De lo que hay en su corazón, de lo que abunda en su corazón, es lo que el hombre va a determinar en su vida si va a ceder al pecado o se va a guardar de ese momento. La palabra de Dios entonces nos dice: cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que sale de tu boca, porque está indicando lo que hay en tu corazón. Si usted se llena de la palabra de Dios, si usted se llena de cosas buenas, se llena de bendiciones, sus palabras solamente serán palabras de bendición. Una vez más el Señor dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 6, ya lo tenía, lo perdí. Mateo 6, 22 y 23 también nos dice: cuidado con lo que miras. Cuidado con lo que miras. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El Señor nos está diciendo: cuida lo que miras. ¿Qué es lo que miramos? Porque todo aquello que miramos que no son buenas, son información que nosotros estamos metiendo en esa cajita que se llama concupiscencia. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la calle? ¿Qué es lo que nosotros permitimos que nuestros ojos vean? Por eso el Señor nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Y el ojo, a través de la mirada, también entra información que estamos alimentando nuestra concupiscencia. Como también a través de los ojos nosotros podemos añadir información que nos ayudará a que también las cosas buenas puedan encontrar lugar en el corazón. Pero también nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8: cuidado con lo que piensas. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuidado con lo que piensas. Cuidado con lo que piensas. Piensa nada más en todo aquello que es honesto, que es verdadero, que es justo, que es puro, que es amable. Todo, dice la palabra de Dios, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa nada más en cosas buenas. No pienses en cómo desquitarte de algo que te hicieron. No pienses en cómo traer una revancha de aquello que te hicieron. No maquines malos pensamientos, sino trata siempre de meter buenos pensamientos dentro de tu corazón. Proverbios 4:23 dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué clase de vida vas a tener? Lo que hay en tu corazón. ¿Qué clase de vida es la que usted vive? Vive solamente de lo que abunda en su corazón. ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Qué clase de vida tenemos? Lo que abunda en el corazón. En conclusión, a veces somos muy cuidadosos de no consumar el pecado, pero no tenemos cuidado de concebirlos en la mente. Recordemos las palabras del Señor, el nuevo estándar que el Señor Jesús pone. Oísteis que fue dicho: no adulterarás, no cometerás adulterio. Y el Señor dice: pues yo les digo que tan solo si miran a una mujer, fantasean con ella en su corazón, en su mente, ya pecaron, dice el Señor. ¿Hasta en qué punto entonces como cristianos debemos de detener en el momento mismo en el cual debemos de tratar siempre de agradar al Señor? No solamente debemos de cuidarnos de no consumar el pecado, sino de cuidar de no concebirlos en la mente. Cada pecado que llega a nuestro corazón, o cada cosa que nosotros hacemos y pecamos, no es que peca uno a la de ya. Lleva todo un proceso. Y el pecado, dice la palabra de Dios, cuando nosotros le damos el lugar, es cuando ya se nos es contado como pecado y pecamos en contra de Dios. Todo aquello nosotros tenemos que confesar, tenemos que pedirle perdón a Dios. Por dentro, en nuestro corazón, tenemos a dos guerreros. Tenemos a dos que están luchando ahí. Y la balanza se va a inclinar a quien usted ha alimentado más. La cajita de cosas buenas, de cosas que le edifican, o su concupiscencia que los llevará a caer cada vez que usted es tentado y seducido. Cuando busque una respuesta en su corazón, cuando usted está en el momento de la negociación, ¿quién ganará? ¿La concupiscencia o ganará la inocencia? Ganará quien usted alimente más. Decía yo que hay pecados también de omisión. No todo pecado es de comisión, no todo pecado es de hacer. Hay pecados de omisión. Sabe que tiene que hacerlo y no lo hace. Sabe que tiene que ir y no va. Sabe que tiene que hacer, pero dice: pues sí, tengo que ir, sé que tengo que hacer, pero no, mejor me quedo en casa. Le dio lugar a las cosas que le hacen pecar. Y los pecados de omisión son igual de graves que los pecados de comisión. Somos nosotros los que tenemos la decisión en nuestras manos de detener que esa tentación se nos sea contado como pecado. El Señor, mis hermanos, dará la fortaleza a cada uno de nosotros cuando nosotros también alimentamos a esa cajita que tiene que ser llena
de cosas buenas. No podemos sacar, no podemos vaciar la caja de la concupiscencia, porque vivimos en un mundo donde diariamente vemos cosas, pensamos cosas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que añadir cosas buenas a la caja de la inocencia. Tenemos que añadir, tenemos que llenar, tenemos que repletar de cosas buenas a la caja de la inocencia, para que llegado el momento de la tentación, usted pueda con toda facilidad huir de esa tentación y no caer en el pecado. Voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a terminar. El apóstol Santiago habló de una manera muy sabia cómo uno cae en pecado, y dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tenemos, mis hermanos, que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada uno de nosotros tenemos, sin duda, que alimentar, llenar nuestros corazones de cosas buenas, de cosas agradables. Tenemos que cada día ir añadiendo en nosotros cosas que nos ayudarán en un momento determinado de tentación en nosotros, y nosotros podemos ser vencedores en los momentos de tentación. ¿Cómo vencer la tentación? O venzamos toda tentación a través de la palabra de Dios. Tenemos que ser cristianos vencedores, victoriosos, venciendo toda tentación que el enemigo pone en nosotros, en nuestras vidas. Voy a pedir que se pongan de pie en esta mañana. Vamos a cerrar este tiempo, vamos a orar. Y cada uno de nosotros, como seres humanos, les decía yo, tenemos nuestras propias concupiscencias. Usted tiene su propia concupiscencia con la cual usted batalla todos los días cuando es tentado. Cada uno de nosotros tenemos ese problema en el corazón, del cual no lo tuvo nuestro Señor. Él nunca permitió que Satanás dejara una tarjetita con información de concupiscencia en su corazón, pero nosotros sí tenemos. Pero tenemos, mis hermanos, que llenar la otra cajita de información buena, llenarlo de la palabra de Dios. Y tenemos siempre que vencer en medio de las tentaciones. Lo malo no es ser atraídos, lo malo no es mirar, lo malo viene cuando ya la mente se desvió y dijo: sí lo voy a hacer, sí lo voy a fantasear, sí lo voy a pensar. Y su pensamiento está en ello todo el día, y es cuando dice: Señor, has pecado, has pecado. Vamos a levantar nuestras manos. Ahí donde usted se encuentra, levante su mano. Y lo primero que usted tiene que hacer en esta mañana es reconocer que ha sido atraído, ha sido seducido, pero también lo ha concebido en su mente. Nos hemos cuidado mucho como cristianos de no llegar a realizar aquello que sabemos que no está bien, al acto, pero nos olvidamos que cuando hemos sido atraídos y seducidos y la mente ha concebido esa imaginación, ese pensar, el Señor nos dice: has pecado, porque ese es el estándar de vida que Dios quiere que nosotros llevemos, que estemos parados frente a la tentación y podamos vencerlo. Cierre su corazón a cosas malas. Permita que entre solamente cosas que lo edifiquen, cosas que lo ayuden a vencer en un momento de tentación. Levante su voz, mis hermanos. Pídele a Dios que entre en su corazón primeramente. Pídele a Dios en esta mañana que Él sea el Señor de su vida,
Pídale al Señor en este momento que Él le esté dando autoridad para poder vencer todo aquello, todo momento de tentación que pueda llegar a su vida. Levante su mano, levante su voz, ríndase al Señor en esta hora y dígale: Señor, la concupiscencia está en mi corazón, por eso cuando llega la tentación soy atraído y seducido, y permito que el pecado sea concebido en mi corazón. Y el pecado, Señor, me separa de ti. El pecado hace que yo viva una vida cristiana no como tú quieres. Ayúdame, Señor, a llenar mi corazón de cosas buenas. Tú has dicho, Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso, Señor, te pido que me ayudes a llenar mi corazón de cosas buenas, a mirar cosas buenas, a escuchar cosas buenas, a pensar cosas buenas. Ayúdame a llenar, Señor, mi corazón de cosas buenas solamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por la bendición de poder estudiarla. Gracias, Dios, porque en esta mañana hemos entendido qué es la concupiscencia. Esa palabra, Señor, que a lo mejor no lo entendíamos, pero que estaba, Dios, en nuestro corazón. Y el apóstol Santiago dice: cuando uno es tentado por su propia concupiscencia, por aquellas cosas que ha almacenado en su propio corazón. De ahí es donde es atraído y seducido. Ayúdanos, Señor, a refrenarnos en el momento exacto, Señor, para que no se nos sea contado como pecado, Señor, en nosotros. Yo te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Cada uno, Señor, tiene su propia concupiscencia con la cual batalla cada día. Yo te ruego, Señor, que lo ayudes a que en su corazón, Señor, sea almacenado cosas buenas, cosas positivas, cosas favorables, cosas de bendición. Que tu palabra, Señor, sea esas tarjetas en las cuales nosotros estemos almacenando día con día, Señor, en nosotros, de tal manera que llegado el momento de la tentación podamos estar parados firmes y no ceder a ella. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña cómo debemos de hacer, cómo debemos de vivir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de actuar, cómo debemos de pensar. Todo, Señor, viene escrito en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla de tal manera, Señor, que podamos ser siempre victoriosos delante de ti. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a terminar este tiempo, mis hermanos. Vamos a cantar una alabanza.